se seleccionan los días y bueno, dependiendo de cada día si le pasa el carro a la basura. Yo creo que podemos intentarlo aquí en nuestro municipio y podemos hacer un buen reciclaje y contribuir a esta problemática, ¿no? Sí, nosotros en reiteradas oportunidades, en reiteradas ocasiones, le llamamos la atención al equipo que anda con el aseo. Le decíamos, si nosotros desde nuestros hogares podemos clasificar esos elementos, también ustedes pueden proporcionar los elementos suficientes para uno depositar los sólidos y las materias de composición, como acaba de decir Luis Maza Cabarcas. Han hecho caso omiso. Luego piden que no se arrojen sólidos a los arroyos, que no se dispersen las materias en descomposición, que se coloque un saco o una caneca para ello. Pero es que al existir materia en descomposición hay contaminación ambiental y visual cuando hay sólidos esparcidos. También debe ser cuota preferencial de la entidad que presta el servicio de aseo para que se le facilite a los consumidores de este servicio. Cada lugar espera una cosa: los desechos, los objetos que deben ser de reciclaje deben ir a esa función. He visto personas que recogen botellas para venderlas, para reciclaje, están contribuyendo a la preservación del medio ambiente. Si usted tira la botella en un lugar inadecuado, estás acabando con el medio ambiente, porque hay que preocuparnos por estos elementos. Ahí les tengo los datos. Si tiramos un pañuelo de papel para descomponerse, dura 3 meses. Fósforo de madera dura 6 meses para su descomposición. El chicle que botas cuando lo utilizas dura para descomponerse 5 años. La lata de gaseosa o de cerveza dura 10 años. Un encendedor, un mechero, cuando ya lo vas a botar para descomponerse, dura 100 años. Una botella de plástico, según el material, según el espesor, dura de 100 a 1000 años para descomponerse. Y lo último, una botella de vidrio dura 4000 años para descomponerse. Ojo con estos elementos, con estos objetos. Bueno, ahí están los datos datos estadísticos en cuanto a la edad al tiempo de descomposición de los elementos. Tenemos que agregar que todos los elementos son reciclables. Inclusive usted ve que el cemento es reciclable, se puede reciclar, y hay máquinas especiales para hacer este reciclaje, este proceso de reciclaje. Con el cemento se recicla el vidrio, se recicla la madera, se recicla, en fin, todos los elementos que nos proporciona la naturaleza pueden ser reciclables, desde luego, dependiendo de su estado de consistencia, su estructura y su tiempo de descomposición. Bueno, y como siempre, la nota de curiosidades en Gotitas Científicas para hoy jueves 18 de julio del 2013. Gotitas Científicas, las gotitas que se unen para formar los grandes desarrollos que son los proyectos y programas que realizamos a través de nuestras vidas. Gotitas Científicas, un programa que se emite todos los jueves a través de Humana Visión, el canal con sentido social. Hoy tenemos para ustedes curiosidades precisamente, y tocamos acá un tanto la historia cuando nos dicen que el emperador romano Máximo se da a conocer por muchos años como el mayor dragón de la historia. Oígase bien, comía al día 22 kilos y medio de carne, 22.5 kilos de carne.
carne. Imagínense usted, allá los señores que les gusta la carne, ¿no? Con este dato está en vía de extinción los bovinos, la ganadería. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos dejaría ese señor si estuviera vivo a las eras venideras, a las futuras? Bueno, esa es una curiosidad. Me imagino que su corpulencia tendría algo que ver con este consumo, y además no era un buen ejemplo como soberano, como emperador, pero en esa época se daban esas curiosidades, y vemos cómo este señor era un gran consumidor de carne, era lo único que le interesaba durante su imperio, y por eso pues hay personas que han seguido esos malos ejemplos. Pero también hay que buscarle la contra. De pronto era un ganadero prominente en la época. Pero hay casos en que hay ganaderos prominentes que ni pueden tocar una res porque son alérgicos a ella. No pueden tomar la leche, no pueden comer el queso, no pueden tomar el suero, no puede acercarse, no puede inyectar, pero tiene 1200 cabezas. Y entonces, esas son las sabidurías de la naturaleza. Curiosidades en Portita Científica. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Rafa, ya en la parte de jocosa. Me voy por lo musical, yo no sé si sería el mismo ganadero de Enrique Díaz. Rico Cubito, Entonces, Rafa, a mí me gustaría saber si este señor sería ese que menciona a Diomedes Díaz en su canción, que te lo Enrique Díaz, hagámonos el cargo que ese es el rico Cubito. Pero bueno, que acá, se lo comieron acá la cosa es diferente, porque era un tipo con un apetito voraz hacia la carne, tenía un gusto muy fuerte acerca de la carne, y comía al día, era al día 22 kilos de carne. Rafa. No, es importante el ácido úrico, ese úrico que es, pero de cuántas formas consumía la carne en bistec, guisado. Vamos a ver, hay que averiguarlo. Sí. Bueno, una curiosidad todavía superior. Lo importante es ver la capacidad del estómago y el grado que tenía ese jugo gástrico para convertir esa carne en vitamina para él, en energía, en calorías. Y otra cosa muy curiosa, Lucho, y nuestro compañero acá, tenía que tener un proceso de ácido úrico elevado. Bueno, y siempre con nuestro afán de presentarle a ustedes curiosidades a través de nuestras investigaciones, a través del trabajo de nuestros compañeros de Gotita Científica, este equipo de trabajo siempre aportando su preocupación por estar con ustedes todos los jueves y brindarles una información muy amena con relación a esta sección de lo que es las curiosidades de Gotita Científica. Tenemos acá otra donde nos dice que un rayo en una tormenta terrestre calienta el aire a su alrededor 50.000 grados Fahrenheit, que es aproximadamente 6 veces, según nuestro caso, 6 veces la temperatura de la superficie del Sol. Y aquí el profesor Álvaro Romero va a tener con ustedes una charla allí en el tablero para que se den cuenta cuál es la demostración de convertir los grados centígrados, la equivalencia entre grados Fahrenheit y grados centígrados. Sí, aquí está esa equivalencia. Temperatura Celsius sobre 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Al hacer las conversiones y los algoritmos, obtenemos que 50.000 grados Fahrenheit corresponden a 27.760 grados centígrados, lo que decía nuestro compañero Rafael en estas curiosidades. Aquí estamos hablando de las fórmulas para las temperaturas.
alturas, que hay que diferenciar temperatura diferente a calor. Bueno, ahí estaba esa explicación sobre la conversión de los grados Fahrenheit a centígrados, teniendo en cuenta que es importante decir que el agua se congela a 0 grados centígrados, equivalente a 32 grados Fahrenheit. Ebulliye o hierve a los 100 grados centígrados. Es interesante esto. Ahí tenemos en su televisores la forma como se suceden los rayos y ese calor que calienta el aire a su alrededor, que ya decíamos que equivale a 50.000 grados Fahrenheit. La demostración hecha allá por el profesor Álvaro Romero, matemático de cabecera de flotita científica, ha hecho ahí la explicación cómo convertir grados Fahrenheit a grados centígrados. Bueno, estamos en la presentación de gotitas científicas. Más adelante estaremos con otros temas interesantísimos, pero este es el segmento de las curiosidades. Bueno, otra de las curiosidades que traemos para el día de hoy, y en esto sí vamos a meditar un poquito y vamos a meditar sobre esto. Dice, los chimpancés, los orangutanes, los delfines y el ser humano son las únicas especies capaces de reconocerse frente a un espejo. Curiosidad de glotita científica para el día de hoy. Repito, los chimpancés, orangutanes, delfines y el ser humano son las únicas especies que pueden reconocerse a sí mismas frente a un espejo. Sí, Rafa, de verdad que referente a lo que tú estás hablando de reconocerse en un espejo, o sea, me gustaría aclarar en qué sentido en reconocerse. Sí, te voy a decir por qué, para aclararte por qué te hago la pregunta. Toda mi vida pues ha sido de gallero, y yo agarro un gallo y lo pongo frente al espejo y empiezan a zumbarse patadas y a darse picotazos. Por eso me gustaría que tú me dijeras en qué consiste el reconocimiento en sí, sea de amistad o de saber que es él o de enemistad, no sé. Yo hago esa respuesta, o doy esa respuesta porque también yo he experimentado que un perro, al enfrentarse a un espejo, se ladra. Luego, eso y un gallo tira espuela, como usted dice, eso quiere decir que no se reconoce, sino que él está viendo en el espejo a otro enemigo. Y entonces el hombre no. El hombre se ve en el espejo y lo que hace es acomodarse, no rayando el narcisismo ni enamorándose del propio, sino que para eso es el espejo, para uno acomodarse, y a veces uno se ríe solo y habla solo delante del espejo. Uno es un artista delante de un espejo. Lo mismo le pasa al chimpancé, al orangután y lo mismo al delfín. Ha sido demostrado que el delfín, delante del espejo, sus acrobacias son perfectas. Por eso se reconoce, por eso no hay agresiones. Yo no he visto tirarle un puño donde estoy mirando. Al contrario, el chimpancé se ríe y hace maromas. Nosotros lo vimos ahora que estuvimos en el zoológico. Bueno, José, importante la pregunta del compañero Luis. Sí, nosotros ese ejemplo del gallo lo hemos visto, yo lo he visto ya allá en la casa, cuando un cuñado mío, porque era gallero, pues yo ponía el espejo y ese era para reírme con el gallo, porque ese era dándole escuela al espejo. Ya José ha dicho, nosotros los humanos nos miramos en un espejo y lo que hacemos es tratar de arreglarnos, de componernos y de estar mejor presentados. El chimpancé hace lo mismo, el orangután y el delfín. Ahora, cuando usted ve que el gallo no conspira con ese que está al frente de un espejo, porque en realidad no tiene la capacidad de reconocerse, ni el perro. Entonces, hay otra cosa importante y una forma jocosa. Yo creo que los seres humanos que no se reconocen haciendo un poco de charada en esto son los gozadores, porque ellos
se ponía a hacer sombras en el espejo y a tirar puño al espejo para verse cómo es la rapidez, cómo está su preparación. Este es el reconocimiento de ese objeto, un objeto real. Nosotros, cuando estamos delante del espejo, somos el objeto real. Somos la preimagen. El reflejo que está en el espejo es la imagen. O sea, el objeto virtual que no vas a conseguir, ni vas a saludar, ni lo vas a tocar. Un gallo fino, de buen, que no sea malote, porque el amigo Lucho tiene, pero gallos de calidad, como el cordobés. Un gallo tiraba espuela al espejo y no lo conseguía, y dio la vuelta al espejo para buscarlo detrás. ¿Qué va a conseguirlo si es un objeto virtual? Bueno, ahí estaba esto sobre la geodita científica. Ahora yo siempre, nosotros acá, y en mi persona, porque está un poco la inquietud dentro de ellos, sugerida precisamente por mis compañeros de trabajo y de investigación, tenemos y traemos hoy para ustedes esta frase para meditar. Para que usted medite y recluto esta máxima que es de Émile Augusto Chartier. Dice: el hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo. Sí, señor. Ahí el comentario del profesor Álvaro es importante en esta frase para meditar. Así es. Hay que hacer, aquí aplicar el adagio, que después quien mató el tigre le tuvo miedo al fuego. El mismo miedo lo lleva en su cerebro. Aquí dentro es subjetivo, por eso no desaparece. Entonces, cuando la persona